que creo que a la mayoría de nosotros nos gusta mucho. ¿Quién sabe? En las pruebas aprendemos. ¿Hay alguna persona aquí que me pueda decir, bueno, yo nunca he tenido que pasar por ninguna prueba? Ok. Todos, sin excepción, hemos pasado, porque es algo. Ahora, es una de las áreas, una de las cosas que son difíciles para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. ¿Por qué es difícil? Porque tenemos en alguna idea de que si somos cristianos, de que si somos hijos de Dios, no debiéramos pasar por nada difícil. Y la pregunta que yo le tengo es, ¿de dónde aprendió usted eso? Bueno, es que a mí me dijeron, pues el que se lo dijo es un mentiroso o una mentirosa. Porque ni el mismo Cristo Jesús, cuando estuvo caminando sobre la faz de la tierra, vivió una vida exenta de problemas. Los hubo y bastante serios. Entonces, a través de toda la palabra de Dios, vamos a encontrar hermanos, hermanas en Cristo, que convirtieron la derrota en victoria y que convirtieron las pruebas en triunfos. Entonces, no hay excepción hoy, podemos hacer lo mismo. En lugar de sentirse víctimas, ¿qué hicieron? Fueron vencedores. Y lo que vamos a aprender esta mañana, una de las cosas que quisiéramos aprender es, ¿cuál es mi actitud en la prueba? Porque hay muchas veces, y muchos de nosotros, jugamos el papel de víctima. Porque si soy víctima, la gente va a querer ayudarme. Y van a sentirse tristes por mí. Y no es la idea. Santiago nos dice que podemos experimentar exactamente lo mismo hoy. Convertir esas pruebas en triunfos, esas luchas en victorias. No importa qué problema pueda enfrentar o tener, por la fe en Cristo Jesús yo puedo experimentar victoria. No hay excepción. Y vamos a ver, no se preocupe todavía. Usted quizás está pensando ahí, bueno, es que usted no me conoce. Usted no sabe las cosas que yo he pasado. A veces hemos oído esto de personas, ¿verdad? ¿Cómo se atreve usted a decirme eso si usted ni sabe lo que yo he sufrido? Y uno, ¿verdad? Como que uno los ve y digo, ok, sí es cierto, yo no sé. No me cuente. Pero con esa actitud, a veces lo que estamos diciendo, soy una tremenda víctima. Y no es el caso de muchos ejemplos. Se me viene a la mente José en el Antiguo Testamento. José, un hombre, un jovencito, de unos 15, 16, 17 años, empezó a sufrir pruebas duras, empezando con su propia familia. Sus hermanos lo detestaban, al punto de que lo quisieron matar. Yo sé que usted no tiene hermanos así, no se preocupe, ¿verdad? Lo aman y nunca van a llegar a ese extremo. Pero José lo vendieron después como un animal, lo vendieron como una cosa, lo vendieron para ser esclavo. José va a vivir a Egipto, una nación que no quería nada con el Dios que él creía, que él sabía que existía. ¿Cómo creen que se sintió este muchacho? Lo ponen a la venta y va un oficial del ejército de Egipto y lo compra, como ir al mercado y comprar los aguacates, ¿verdad? Que se va a comer hoy al almuerzo. Y la mujer de Potifar lo tienta. Y él se niega. Ella miente ante su esposo y le dice, este me quiso violar, y va a la cárcel. Completamente inocente. Ahora, imagínense. Todo esto le está pasando a uno que conoce al Dios que usted y yo conocemos. ¿Cómo cree que se sentiría este muchacho? La Biblia no nos dice nada de queja alguna de él. Nosotros ya llenaríamos 3 Biblias de quejas. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué si soy, mira? ¿Por qué si estoy en ahí? ¿Por qué si...? Esa es muchas veces la actitud que tomamos en medio de las pruebas. José fue tratado mal. Por más, si uno sigue la historia, es aproximadamente entre 12 a 14 años que este muchacho estaba sufriendo todo esto. Ah, bueno, pero a mí ya son 20. Ok, entonces está parecido, ¿verdad? No se preocupe. No importa qué problema pueda enfrentar o tener, por la fe en Cristo puedo transformar eso en victoria.
completamente. A ninguno de nosotros nos agrada tener que pasar por pruebas, a ninguno. Pero son necesarias. Son necesarias para llegar a ser hombres y mujeres que van a impactar este mundo. Ahora, las pruebas son parte de la vida. No podemos escoger una vida exonerada de pruebas. ¿Cuánto nos gustaría? O sea, si usted se pone a pensar en algunos de los sufrimientos que ha pasado hace años, pruebas duras, creo que muchos de ustedes hoy día aprecian el haber pasado. Otros todavía viven en eso y parece como que no han. Ahora, quiero que también piensen esto. Aprenda a hacer la diferencia entre prueba y consecuencia. No, yo estoy en una tremenda prueba porque me agarraron en el robo que yo pensé que nunca me iban a agarrar. Alguien me denunció y ahora estoy sufriendo cárcel porque me robé 2 autos y ahora estoy sufriendo 8 años de prisión. ¿Qué prueba más dura? Quiero decirle, eso no es prueba, eso es consecuencia. Entonces tenemos que aprender también a discernir, porque hay cosas que las quiero llamar pruebas cuando en realidad son consecuencias de tu desobediencia. Entonces tengo que aprender también esto, pero las pruebas siempre van a venir. Siempre, siempre estarán. Son parte de la vida. El asunto es cómo las enfrento. Y aquí en Santiago, capítulo 1, vamos a aprender que una de las primeras cosas tiene que ver mi actitud ante la prueba. Miren lo que dice Santiago, versículo 1 del capítulo 1. Santiago, siervo de Dios, se está identificando quién es él, y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión. Estos hermanos están sufriendo, están dispersos, posiblemente familias divididas, hijos por allá, padres por allá, amigos, seres queridos, están sufriendo. Y no pensemos que también están sufriendo persecución, porque en estos tiempos ser cristiano te podía costar la vida. Hoy día ser cristiano te puede costar un desayuno nada más, o nada. Pero estos hermanos están sufriendo. Ahora quiero que vean lo que Santiago, o más bien quiero decir Dios, a través de Santiago le dice a estos hermanos, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Le voy a decir, si nosotros pudiéramos, quitaríamos esta página de la Biblia. ¿Cómo es posible que Dios quiera que en medio de la prueba yo experimente gozo? No juzgue a Dios todavía. Vamos a seguir estudiando y darnos cuenta, porque lo que nos está hablando aquí es una actitud. Mi actitud va a determinar mis acciones. ¿Alguna vez usted ha estado caminando con alguien que siempre tiene una actitud mala? Y se nota por las reacciones que tiene, por las acciones que hace, que actúa. Y mi pregunta es, ¿por qué sigue con esa persona? O sea, hay personas que no importa qué, tienen una mala actitud. Y usted sabe, pero usted sigue pasando tiempo con él, sigue tomándose esos cafecitos. Yo creo que esos cafecitos le caen más mal que otra cosa, pero, ¿ok? A veces nos gana la emoción. Santiago reta a los hermanos que tengan una actitud positiva, que tengan una actitud genuina, tan así que les dice que debe ser una actitud de gozo. Quiero que piense por un momento, ¿cómo puedo yo experimentar gozo en una prueba que me puede ser muy difícil? Ahora, lo que Dios no está diciendo es, qué bueno que estoy sufriendo esto, porque eso es ficticio, eso no es real. Dios no está diciendo que no vas a sufrir, que no va a ser difícil. Lo que Él dice es cuál es tu actitud. Y por eso el gozo que Dios nos da no depende de la circunstancia en la cual yo vivo, porque el gozo de Dios es de Dios. Hermanos míos, les dice, tened por sumo gozo. Noten el desafío, tened. Y agrega, por sumo gozo. No solo nos dice tengan gozo,
sumo gozo. En otras palabras, esto es lo que tienen que experimentar. Esto es lo que tienen que ver. Muchas veces nosotros vamos a juzgar a nuestro Dios por permitir ciertas cosas en nuestra vida, porque usted no se quiere esperar a ver qué es lo que Dios va a hacer. Porque vivimos en la era del microondas y queremos todo ya. Dios, usted me va a bendecir. ¿Cuándo? ¿Ayer? No ha llegado. Señor, ya tú. ¿Y cuándo vas a hacer? Y Dios, no me imagino que lo que hace, ¿verdad? Porque no soy Dios para saber, pero por leer su escritura, muchas veces, ay, mis hijos. ¿Se acuerda cuando usted era niño? Cuando usted era niña. Sería bonito preguntar a sus padres. Y si no se acuerda, siéntese con ellos un día y dice, ¿cómo era yo como niño? Y cuando empiece a contarte lo que eras, vas a decir, no, yo no era así. Mis hermanas, yo tengo 3 hermanas y somos 7, somos 4 varones y 3 hermanas. Y a veces ellas dicen cosas de mí que yo les digo, no, eso no es cierto. No es cierto, yo no me acuerdo. Y mi esposa me dice, sí, yo creo que usted no se acuerda con propósito. ¿Verdad? Pero, no, como... O a veces recuerdo cuando mis hijos hacían algunas tonteras con jovencitos, y yo me ponía a pensar, ¿así era yo? Algunas veces tuve la osadía de decir, no, yo no hice eso. Pero en otras, sí, era peor, ¿verdad? Pero claro, esas cosas no te las dices a tus hijos. Recientemente, de vez en cuando, me he sentado con ellos y en conversaciones informales, todo, eso me recuerda, en high school hice esto y esto y esto y esto y esto, y se me vuelven a ver así y me dicen, no podemos creer que usted hizo eso. Y después digo, ¿en qué hora se los dije? Ahora, eso son cosas que pasan, jóvenes y todo, pero cuando estamos hablando de la vida trae ciertas cosas duras a nosotros. Note que dice, que no nos dice por si acaso vienen las pruebas, pero él dice, por lo contrario, dice, cuando estéis en ellas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice si acaso llegan, vienen. Las pruebas son parte de la vida. Y muchas veces mi reacción es, porque no sale como yo quiero, me molesto, me enojo, al punto de que reclamo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí, Dios? Si yo estoy en iglesia, todos los domingos aquí estoy, me siento en tal silla. ¿No te acuerdas? El otro domingo me enojé un poco porque alguien me quitó la silla, tuve que sentarme en otro lugar, pero ahí estoy. Y cuando tuvimos los 14 días de oración, ahí estuve en la mayoría. ¿Y por qué a mí, Señor? Cuando pase el platillo de la ofrenda, me encanta dar. Y tú sabes que yo doy buena ofrenda. Entonces empezamos a cuestionar a nuestro Dios y ponernos a un nivel de que, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay otros que debería de irles peor, ¿y por qué a mí? Dios dice, no es ese el asunto. No podemos esperar que todo salga de acuerdo a lo que yo quiero. Sí, algunas pruebas van a venir, porque, ¿saben por qué? Porque somos seres humanos. Enfermedades. A veces vamos a sufrir una enfermedad que no tenemos la idea. Algunos de ustedes tienen una dieta súper saludables que ni ganas les da a uno ir a su casa a comer, ¿verdad? Porque, o sea, está la dieta que, ¿verdad? Pero qué bueno que están comiendo saludablemente, qué bueno que lo hacen. Algunos empezamos a comer saludablemente cuando el doctor nos dice que ya nos vamos a morir, entonces empezamos a cambiar la dieta. Pero la enfermedad va a venir. No importa qué tan saludable puedas estar, va a venir. ¿Cuántos testimonios he oído de gente saludable que ha caído muerta? Ataque al corazón o lo que sea. Estas cosas son parte de la vida, hermanos. Ahora, ¿quiere decir que entonces, entonces voy a comer lo que me dé la gana y todo eso? No, tampoco. Porque si eso pasa, vamos a tener más funerales que otra cosa. Pero lo que tenemos que entender es, las pruebas, muchas de ellas, es resultado de la vida. De la vida. Decepciones. ¿Cuántas decepciones han sufrido? Algunos dicen, yo ninguna. Ajá. En el primer servicio alguien inmediatamente contestó, amorosas. Estaba su esposa al lado, entonces no sé qué quiso decir eso, pero
Hay muchas cosas que vamos a decir, decepciones del trabajo, de amigos, de hermanos, de cristianos. Son parte de la vida. Algunas cosas que a veces pueden ser tragedias. Tragedias. Y a veces no tenemos las respuestas. Otras pruebas van a venir porque somos cristianos. Quiero que vean lo que Pedro dice, unas cuantas páginas hacia adelante. Después de Santiago sigue la primera carta de Pedro, capítulo 4. Mire lo que él dice en el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En primer lugar, note que dice, no se sorprendan. Hay a veces cristianos que, ay, ¿por qué me pasaría eso? Inmediatamente lo que usted está diciendo es, ¿cómo me pudo haber pasado eso si yo soy tan buen cristiano? Ese no es el asunto, es parte de la vida. Entonces, Pedro nos ayuda a recordar que no debemos sorprendernos. Dice, y vea cómo lo pone Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. ¿Qué hace el fuego? Claro que sí quema, ¿verdad? ¿Pero qué más? Purifica. Purifica. ¿Sabe lo que está diciendo Pedro? Las pruebas te purifican. ¿Van a quemar toda la cochinada que tenemos en nuestra vida? Porque después de la prueba sales mejor. Entonces algunos dicen, pues que vengan las llamas. Bueno, ojalá, ¿verdad? Pero, wow, qué bendición el saber. Pero note lo que sigue diciendo. No os sorprendáis, dice, como si alguna cosa extraña os aconteciera. ¿Sabe por qué el apóstol dice esto? Porque Cristo Jesús les había dicho a sus discípulos. En el capítulo 16 del libro de Juan, mire lo que les había dicho a ellos. Él recuerda las palabras del Señor y les dice en Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis... En el mundo tendréis... Entonces, ¿de qué te sorprendes? Es Cristo Jesús hablando, diciendo, Él también sufrió aflicciones. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, eso te hace ver que esa prueba en la cual puedas estar, por más grande que tú pienses, no va a durar el resto de tu vida. Va a ser, en un sentido, mi actitud que vaya yo a seguir adelante o me estanque. No debe sorprendernos que tengamos aflicciones en este mundo. Mire lo que sigue diciendo Pedro ahora en el versículo 13 de ese mismo capítulo en donde estamos. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gócense. Porque al pasar por estas pruebas, nos podemos identificar con nuestro Señor. Porque Él sufrió. Como tú y yo. Mi Cristo sufrió. Y sufrió la muerte de crucifixión que fue lo más denigrante en aquellos días. ¡Wow! Entonces me identifica con el Señor. Ay, pero es que yo... Qué difícil, ¿verdad? Ay, ore por mí, hermanito. ¿Verdad? Ore. Durante los 14 días de oración, es interesante para mí observar que el 80% de las peticiones tenía que ver con dolencias. Con cosas que a veces uno dice, wow. Y francamente creo que muchas veces falta crecimiento espiritual. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo que el Señor está diciéndonos es, ten una actitud de gozo en la situación en que te encuentras, porque esa no se va a quedar ahí. Tú vas a salir adelante. Y esto es lo mejor, vas a salir mejor. Mucho mejor. Las pruebas son algo que no podemos evitar. Yo creo que todos quisiéramos. Y sinceramente, ¿quién de nosotros va a escoger
Aquí me ofrecen una vida exenta de problemas y aquí con el montón de problemas. Voy a escoger la de los problemas. A ver cómo me da. No. Por eso hay muchos que se meten en deudas y en cosas raras porque les ofrecen el cielo y la tierra y se van de cabeza porque dicen, ok, esto es lo que voy a obtener, y después se encuentran en la calle. Porque sí, la vida no es para cosas fáciles. Y todo lo que parece fácil, tenga mucho cuidado, porque va a terminar mal. Ahora, no solo dice Santiago que, miren lo que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, y luego agrega, en diversas pruebas. En otras palabras, las pruebas vienen de todo tamaño, de todo color, de todo tipo. Dios nos dice por medio de Santiago que nos gocemos en ciertas pruebas, no, en todas, en diversas pruebas, porque nos vamos a encontrar en muchas pruebas muy diferentes. ¿Esto quiere decir que mi actitud de gozo tiene que ver con el tipo de prueba? No, con cualquiera. Con cualquiera. Nosotros tenemos la idea a veces de categorizar las pruebas. Gracias a Dios que yo no he pasado por lo que aquel ha pasado. Ay, Dios me libre, Dios me guarde de pasar por semejante. Yo creo que yo me moriría. No se preocupe porque la suya puede ser peor. El asunto es la actitud. Y esto es lo que tenemos que aprender en medio de la prueba también. Él nos dice, mirad las pruebas de los demás. Es enfocarnos en lo que estamos pasando nosotros. Porque es muy fácil ver a los demás, ¿no es cierto? Y posiblemente en este mismo momento usted está ahí oyendo y dice, ay, ojalá que preste atención. Y ojalá si puedo mandarle un codazo, ¿verdad? O socollonar, o volver a ver así disimuladamente, hacer una sonrisita. Tenemos esa tendencia, la gran mayoría de nosotros. Pero si bien es cierto, nosotros podemos categorizar las pruebas, Dios nos dice que las pruebas son de todo tipo, son diversas, sea cualquiera que sea. Mi actitud debe ser de gozo. De gozo, ¿por qué? Porque Él está probando. Él está probando pruebas, problemas o cualquiera. ¿Qué es una prueba? Cuando se rompe el patrón de paz, el de consuelo, el de la alegría, el de la felicidad, de pronto es una prueba para mí. Pero vea, sea lo que sea, venga lo que venga. Sí, Dios también tiene la idea de poner a prueba algo o a alguien. ¿Con el fin de qué? De ayudarnos a conocer dónde nosotros estamos. Ayudarnos a conocer qué necesitamos nosotros para seguir creciendo. Entonces, si Dios me dice que yo debo tener gozo en la prueba, cuando me encuentre en esa prueba, es porque Él me está probando para hacerme aún mejor. ¿Cuántas veces ha pasado usted por una situación difícil y dice, qué bueno que pasé por eso, porque hoy día soy mejor? A veces cuando la psicología a veces nos quiere ayudar a entender por qué somos como somos ahora, por todas las cosas difíciles que pasamos cuando niños. Y recuerdo que recientemente alguien me dice, bueno, es que como usted sufrió semejante trauma cuando era pequeño, y lo vuelvo a ver y digo, ¿y a qué trauma se refiere usted? Bueno, el haberse criado sin papá. Y le digo, bueno, si bien es cierto, fue dificultoso, gracias a Dios, yo conocí a Cristo antes de llegar a los 6 años. A los 6 años conocí a Cristo, Él se convirtió en mi papá, mi Padre Celestial. Sí, la ventaja de mi Padre terrenal a mi Padre Celestial es perfecto. Y le costaba entender eso, porque según él, eso todavía tenía que estarme afectando. Pero lo que el Señor hace es que empieza a cambiar. Y recuerdo que a la edad de los 15 años, yo ya tenía que trabajar. Entonces trabajaba a tiempo completo y estudiaba a tiempo completo porque quise terminar mis estudios. Entonces mis días eran de 5:30 de la mañana a las 11 de la noche, todos los días. Por eso es que me cuesta mucho a mí aceptar a algunas personas que son vagabunditas, ¿verdad? Que, ay, he trabajado, ¿verdad? Ay, es que con 6 horas de trabajo y están que ya no echan. O sea, gracias a Dios he aprendido a tener misericordia, ¿verdad? Y nunca usar mi ejemplo, porque no ayuda. O sea, la gente no, menos decírselo a los hijos, ¿verdad?
un teenager, ¿verdad? Que solo quiere dormir y comer y dormir y comer y comer y dormir. Y entonces dice, bueno, debieras aprender cuando yo me criaba. Híjole, eso no quieren oír eso. Entonces, padre, aprenda a no decírselo. Solamente ejerza la autoridad y punto. Pero, ¿sabe lo que hizo Dios? Simplemente me preparó para hoy. Recuerdo que yo me empecé a quejar. Me dicen los misioneros un día, ¿usted ha pensado alguna vez que usted puede servir al Señor? Y le digo, no, porque no es, que tengo que trabajar y tengo que estudiar. ¿Cómo cree que voy a servir al Señor a tiempo completo? Ella notó que yo me estaba quejando. Entonces me dice, abra su Biblia, muy sabiamente. Me dice, abre tu Biblia en el libro de Lamentaciones. Y de feria el título del libro, Lamentaciones. Y yo, pues siendo un jovencito, lo abrí. Me dice, háblalo en el capítulo 3. Y busque el versículo 27. Y yo, bien astuto para abrir la Biblia. Y empiezo a leer. Bueno, lees al joven. Bueno, lees al hombre llevar el yugo desde su juventud. Nunca se me olvida cerrar el pico, la boca, y nunca más quejarme. ¿Saben por qué? Porque entendí lo que Dios estaba haciendo. Yo soy un joven y tengo que trabajar y... Bueno, lees al joven, al hombre llevar el yugo de su juventud. Gracias, Señor. Actitud. Muchos de ustedes todavía viven en su pasado. Bueno, hermano, es que viera. Yo como jovencito no tuve esto, no tuve el otro, no tuve allá. ¿No ves lo que Dios te da ahora? ¿No crees que esas pruebas en las cuales pasaste fue preparándote para ahora? Oh, no queremos esa escuela. El hermano Jeff está empezando a enseñarnos el Salmo 119 los miércoles a las 6:30. Le animo a que venga. Uno de los capítulos, una de las secciones que va a enseñar lleva el título La escuela de la aflicción. Posiblemente no es la que usted quiere oír, pero bueno, te lo recomiendo. Entonces, si Dios me dice que tenga por sumo gozo cuando me encuentre en pruebas, es porque Él está probando y así demostrarme en dónde estoy como hijo de Dios. Vayan al libro de Hebreos, una o dos páginas antes de donde estamos, en Santiago, capítulo 11. El capítulo 11 del libro de Hebreos es el famoso capítulo que llamamos nosotros la galería de la fe, donde Dios escribe un montón de nombres, de hombres y mujeres, que simplemente creyeron a Dios. Y quiero que vean, porque en el versículo 3 de Santiago dice el Señor, sabiendo que la prueba de vuestra fe. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Él va a probar mi fe. Siempre lo hace, pero para mi propio bienestar. Mire lo que dice a partir del versículo 36. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Ninguno aquí, estoy seguro, ha recibido azotes. Si usted quiere saber lo que es, yo me ofrezco a enseñarle lo que puede ser. ¿Ok? Avíseme para conseguir el azote primero, ¿verdad? ¿Ok? Pero ninguno hemos sufrido eso. Estos hermanos en Cristo, hermanos tuyos y míos, sufrieron esto. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Algunos quizás si hemos sufrido prisión o cárcel por algo que hemos hecho que no era correcto, pero solo por predicar el evangelio, solo por ser hijos de Dios, no creo que ninguno de ustedes haya hecho eso. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. ¡Wow! Miren todo lo que estas pruebas pasaron estos hermanos. Y usted no va a leer una sola queja de ellos. ¿Sabe por qué? Porque en la prueba estuvieron con gozo. Y mire lo que dice el siguiente versículo. De los cuales el mundo no era digno. Estos hombres y mujeres no eran dignos de este mundo, como lo son muchos creyentes hoy en día. Errando por los desiertos, y por los montes, y por las cuevas, y por las cavernas de la tierra.
Estos hermanos son un ejemplo para nosotros. Y en medio de todo esto se gozaron por lo que Dios les había prometido. Muchos de ellos murieron, la gran mayoría, todos en realidad, sin alcanzar lo que Dios había prometido. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Viéndolo, porque creyeron lo que la Biblia dice. ¿Y sabe qué ocasionó eso en ellos? Gozo. Por eso pudieron pasar por estas pruebas. Ahora, ¿por qué es que nos cuesta tanto recibir la prueba o estar en ella en gozo? Esta es la razón. Por favor, no se ofenda. Es ignorancia. No estoy diciendo que usted es un ignorante, porque yo soy peor quizás. No es eso. Mire lo que dice aquí en el versículo 3. Sabiendo que la prueba. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? No sabemos lo que Dios dice. No tenemos la menor idea y por eso, ¿pero por qué estoy pasando yo por esto? ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir eso? Usted no sabe. Ni me pregunte, porque yo tampoco. Pero lo que quiero decir esto es, cuando yo estoy en una prueba, el Señor está conmigo. El Señor está en medio de esto. Entonces, si yo estoy en esa prueba y sé, yo voy a salir adelante. Sabiendo, por eso es tan importante conocer lo que Dios nos dice. Muchos de nosotros no tenemos tiempo para leer la Biblia. Entonces queremos reclamarle a Dios todo. Y Dios muchas veces dice, abre tu Biblia. ¿Para qué la voy a abrir? Si no la entiendo. ¿Y sabes por qué no la entiendes? Porque no la lees. Bueno, pero es que la leo y no la entiendo. Sigue leyéndola. Porque si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Y una de las funciones del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Enseñarte la palabra de Dios. Pero tienes que leerla, tienes que estudiarla, tienes que oír. No es como los cristianos, muchos de hoy en día que quiero oír al Señor. Háblame, Señor. Y no es que usted se quedó sordo, pero lea. Porque esto es como Él me habla. Esto es como Él me habla, hermanos. Pero pensamos, ¿y sabe por qué nos cuesta muchas veces pasar por las pruebas? Porque no conocemos. Note lo que les dice Santiago a estos hermanos que están en la dispersión y les dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo, o sea, ustedes saben, hermanos, por qué están pasando por esto. Eso es lo único que está haciendo Santiago. Sí, nuestra fe siempre será aprobada. Él dice claramente aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú conozcas de veras si crees o no en Él. Pero eso es lo que hacemos, o esto es lo que muchos cristianos dicen. Estás en medio de un problema. Tenga fe que le va a ir bien. Tenga fe que usted va a salir adelante. ¿Fe en qué? Si usted ni sabe lo que dice la Biblia. Tenga fe. Si usted tiene fe, le va a ir bien. ¿Y qué pasa si se muere? No tuvo fe, decimos. Siempre nos salimos con algo, ¿verdad? No. Hay que saber lo que Dios dice. Cuando Dios llamó a Abraham a vivir por fe, Dios lo probó. Le dice primero, levántate y vete a una tierra que te voy a mostrar. ¿Qué dijo? Señor, ¿dónde es para poner en el GPS para ver cómo me voy? Dios le dijo, vete. ¿Qué hizo Abraham? Se fue. Luego le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo. Y Dios le había prometido que iba a multiplicar, que él tenía una descendencia que ni se podía contar. Y nada que le llegue el hijo. Pero tiene una esposa muy sabia. Oye, ayudémosle a Dios. Te voy a dar mi sierva para que duermas con ella. Y claro, como todo hombre, ¿verdad? Que es tan... No voy a usar una palabra fuerte, ¿verdad? Pero ay, mi esposa me está dando permiso para andar con otra. Y ahí va el bruto. ¿Por qué tenemos el problema que tenemos hoy en día? Porque simplemente no creyó a Dios. Qué triste, ¿no? Dios estaba probando a Abraham. Le da al fin al hijo, Isaac, y después le dice Dios, entrégamelo. ¿Qué hace Abraham? ¿Duda? No. Hace exactamente lo que Dios le pide. Sí, nuestra fe va a ser probada. Yo no sé por qué Dios dice eso, pero es lo que Dios dice en su palabra, lo voy a hacer. Pero esto es lo que hacemos. Bueno, si hago esto, va a salir esto. Y si hago esto, va a salir esto. ¿Sabe qué es eso? Razonar su fe.
En otras palabras, usted no tiene fe. Porque usted está diciendo, bueno, si hago esto, pero ¿qué va? No, Dios dice, obedéceme, punto. Dios se encarga del resto. Pero cómo nos cuesta, ¿no? Y por eso, sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo, ¿sabes bien lo que Dios está haciendo? Posiblemente no todo, pero si yo sé, hago lo que sé, Dios hace el resto. Es asunto de Él. Por eso las pruebas funcionan para nosotros, no en contra. No en contra. Mire lo que dice 1 Pedro, pero esta vez en el capítulo 1, versículo 7. 1 Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, otra vez, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿se da cuenta usted la fe en nuestro Dios, qué tan preciosa es? Pero constantemente la ponemos en duda. Deja que Dios haga su obra. Ay, sí, pero no, ¿verdad? Es que algunos dicen a Dios orando y con el mazo dando. ¿Han oído esa expresión? ¿O la estoy inventando? No, ¿verdad que sí? Alguien las ha dicho. ¿Qué es eso? Ay, es que no me acuerdo el versículo. No, eso no está en la palabra. Eso no está en la palabra de Dios. Pero esta idea de que tenemos, no, yo tengo que hacer esto y Dios va a hacer. Dios simplemente dice, hazlo, te va a aprobar. La aprobación de Dios de nuestra fe es preciosa, porque nos va a asegurar que nuestra fe es genuina. Es genuina. Porque eso es lo que podemos aprender eso. Por eso Pablo escribe a los hermanos de Roma, y en el capítulo 8, versículo 28, que se lo saben ustedes de memoria, les dice, ¿y todas las cosas? ¿Qué dice ese versículo? ¿Y todas las cosas? ¿Cuántas? Y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? ¿Ha notado usted qué difícil decir todas? Todas las cosas. Todas las cosas. Ay, pero es que me cortaron 2 pies. Todas las cosas. Es que quedé muda. Todas las cosas. Me quedé ciego. Todas las cosas. Es que me perdí mi trabajo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Pero nos desesperamos. ¿Sabes por qué? No conoces. Por eso es tan importante conocer a nuestro Dios. Las pruebas utilizadas correctamente nos van a ayudar a madurar. Mire lo que les dice también a los hermanos de Roma, pero esta vez en el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 3. Romanos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿Y qué le dice? En las tribulaciones. Otra vez. Y luego ¿qué dice? Sabiendo que la tribulación produce. Sí, algunos de nosotros decimos, ay, yo estoy pidiendo que Dios me dé paciencia. Que me dé paciencia. Y usted lo que está esperando es que un día se levante y su esposo hace lo que le da la gana y todo, y usted pacientemente. Sus hijos un desorden, usted paciente. Ay, ya Dios me dio la paciencia. No, así no funciona. Quisiéramos. Pero acabamos de leer también en Santiago que la prueba produce paciencia. Y aquí el apóstol, escribiendo a los hermanos de Roma, les dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces estamos, por así decirlo, en el taller de Dios. Y siempre Él está haciendo algo para que tú y yo seamos mejores hombres, mejores mujeres. Cada vez. Porque eso es lo que Dios quiere que seamos. Hay un pastor que me gusta mucho leer de él. Por muchos años he leído libros de él. Hoy está en el cielo. Creo que el año pasado fue al cielo. Tenía de vivir aquí unos 90 y resto de años. Se llamaba Warren Wiersbe. Y él escribió en esta sección, dice, paciencia en la Biblia es la paciencia. La paciencia no es la aceptación pasiva de las circunstancias. Es una perseverancia valiente frente al sufrimiento
y la dificultad. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Dios desea que en medio de esa situación que Él conoce bien, inclusive mejor que ti, te goces. Yo sé que en muchas situaciones es difícil. Es difícil, claro que sí. Pero el gozo que el Señor me está diciendo no es, qué bueno que me está pasando esto, ¿ah? Qué bueno que me cortaron una pierna. Ya entonces no le puedo pegar a mi esposa una patada. No, es el hecho de gozarse en Él sabiendo que Dios está haciendo algo. No tengo todo, pero sé que mi Dios es un Dios que siempre está trabajando en mí. Entonces te pregunto hoy, ¿cuál es tu actitud? ¿Qué es la actitud en medio de tu prueba? Cualquiera que sea. Puede ser algo que para otros parezca no muy seria, para otros seriosísima, para ti que el mundo se cae. Pero Él dice, tendremos pruebas diversas, de todo tipo y tamaño. Pero recuerde, todas esas pruebas son para mi propio bien. Porque la tendencia nuestra es, ¿qué bien puede tener esto? ¿Qué bien puede tener que en vez de 2 piernas para caminar bien, ahora tenga solo una? Tú no sabes. Pero eso es lo que pensamos. Dios tiene propósitos. Y quiera Dios que hoy entendamos que las pruebas son todas, sin excepción, para mi bien, para hacerme mejor. Otra vez la pregunta es, ¿qué actitud tienes? Porque esa actitud se contagia. Y si es buena actitud, amén. Si es mala actitud, pero tengo razón de tener mala actitud. No, porque tienes un Dios grande. Padre Celestial, te damos gracias. Y si bien es cierto, Señor, tenemos que confesarte esta mañana que es difícil. Como seres humanos, tú sabes bien que es difícil y dificultoso el poder gozarnos o tener gozo en medio de una prueba. Pero sabemos también que esto es certero, que es cierto, que es verdad, que es genuino, porque tú eres Dios. Dios, en este momento quisiera orar por personas que tú conoces cada situación, relaciones interpersonales, matrimonios, situaciones con los hijos, situaciones de salud, finanzas, trabajo. Oh Padre, tú dices que son diversas todas las pruebas. Ayúdanos a conocerte más, porque esto nos va a ayudar a entenderte. Y oro, oh Padre Celestial, para que en verdad esto llegue a lo más profundo de nosotros. Aún en actitud de oración, quizás hay alguna persona aquí que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Y es mi deseo que podamos abrir las Escrituras y guiarte. ¿Hay alguna persona aquí que dice, yo no conozco a Cristo? Yo quisiera conocerle. No tiene que ver nada con esta iglesia. Tiene que ver con su relación personal con el Creador de los cielos y de la tierra, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para darte vida. ¿Alguna persona aquí dice, yo quisiera conocer a Cristo? Si es su deseo, levante su mano. Hay un consejero, habrá una consejera que se va a acercar y va a abrir las Escrituras para guiarte. Alguna persona esta mañana dice, yo no conozco a Cristo. Hermano, hermana, eres uno que dices, hermano, ore por mí porque realmente en lo que me encuentro es dificilísimo. Y para ser honesto, para ser honesta, quizás no he encontrado ese gozo. Ore por mí, por favor. ¿Alguien? Sí, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Sí, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Padre, tú has visto las manos de mis hermanos y mis hermanas. Y Señor, si bien es cierto, es difícil, oro para que tú traigas ánimo, consuelo, ayudes a entender el propósito por el cual tú permites semejante prueba. Y hemos visto que es una prueba de nuestra fe, pero que a través de esta seré un mejor hombre, una mejor mujer. Bendice a cada hermano, a cada familia, y gracias, Señor, por lo que harás. Gracias, porque sé que tú nos oyes y responderás.
Oramos en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén.